Sí, 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 contaba así, contaba así. Sí, 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 contaba así, contaba así. Pero viejo apoya, estaba así. También cuánto apoya, estaba así. Sí, 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 Usulama, sí, Usulama, sí. Estoy muy contenta porque a pesar de la lluvia, a pesar del lodo, no hemos parado desde que llegué. Hemos caminado donde hemos tenido que caminar. Como decía Héctor, más de 5 horas yo caminando, saludando casa por casa a las familias de Osuluama. Porque me queda claro que para ganar una elección, para ganar una contienda, no podemos ganar pensando que los votos van a llegar solitos. Tenemos que ganar caminando y pidiendo el voto hasta el último rincón y hasta donde sea necesario ir. Cuando se quiere, se puede trabajar y transformar la tierra que te vio nacer, la tierra que quieres y que amas, cuando hay voluntad y cuando hay ganas de servir. Mis propuestas están escritas en ese documento que les dieron, pero que hoy les quiero decir brevemente de qué trata cada una de ellas. Como mujer, estoy comprometida con las mujeres del Distrito 1, comprometida con las mujeres de Osuluama, comprometida con las mujeres de Cucharas, porque la voz de la mujer se tiene que escuchar en el Congreso local. Para ser candidata, para ser diputada, cualquiera quiere serlo, pero no cualquiera puede llegar, porque para poder ser diputada se tiene que tener experiencia en el servicio público, se tiene que estar preparada, no se puede ir a improvisar a un congreso local, se tiene que luchar con las mejores armas que tiene el PRI. Y por eso yo soy su candidata, porque me nace luchar por ustedes, mujeres, porque quiero ir a pedir para ustedes, las que son madres de familia, mamá y papá, madres solteras, por las viudas que no escuchan y que no hay quien las escuche, ustedes, mujeres, por esas mujeres que necesitan llevar un ingreso a sus familias, que necesitan sacar a sus hijos adelante, hacerlos buenos hombres y buenas mujeres. Por eso quiero estar en el Congreso, porque quiero ser su aliada, quiero ser su amiga, quiero ser su diputada, la diputada que vea por ustedes, por los pescadores, porque he recogido en todo mi trayecto la necesidad que tienen urgente de que se reactiven los apoyos para ustedes. Los pescadores atraviesan la peor situación económica y las autoridades tenemos que ponernos la pila para trabajar por ellos. Tenemos que apostarle a los jóvenes, porque a los jóvenes pocas autoridades les toman la importancia. Y son tan importantes los jóvenes porque con ellos, encaminándolos en el estudio, encaminándolos en el trabajo, encaminándolos en el deporte, tenemos el futuro de esta comunidad, de esta ciudad y de este estado. En los jóvenes está nuestra esperanza y tenemos que invertirles a ellos para que sean los mejores hombres y las mejores mujeres. Ahí también tenemos que trabajar en las escuelas. Me queda claro que el tema de educación es un tema que en el distrito está muy olvidado. Tenemos que invertirle a las escuelas de los municipios. Tenemos que darles a nuestros niños las mejores escuelas. Tenemos que trabajar por los ganaderos. Hoy Héctor decía que gracias a esta agua la sequía se puede terminar. Y puede ser positivo, porque hoy necesitan los ganaderos tener que darles de comer a sus animales. Hoy tenemos que sacar lo que nos hace falta en el distrito, pero lo vamos a hacer los priistas,
luchando como verdadero equipo que somos por transformar este municipio y el Distrito 1. Quiero ser su diputada, pero solo voy a poder ser con su voto el día 7 de julio. Sí, contaba así. Sí, contaba así. Pueblo viejo apoya Tabasí, también cuánto apoya Tabasí. Sí, Usulama, sí.